un río fluyendo más allá, de sus pies corriendo está, de sus manos y su frente dulces, pues de sangre santa limpia es. Santo río, cúbreme, en tus aguas límpiame, y más puro quedaré, y avivado así seré. Aunque sé que el tiempo pasará, él jamás se secará. Aunque solo con su muerte pudo ser, sigue dando vida y fe. Santo río, cúbreme, en tus aguas límpiame, y más puro quedaré, y avivado así seré. Cuando esté en la eternidad, en mi hogar, oh dulce hogar, gloria sea al Cordero Redentor, pues por él yo sé salvado soy. Santo río, cúbreme, en tus aguas límpiame, y más puro quedaré, y avivado así seré. Santo río, cúbreme, en tus aguas límpiame, y más puro quedaré, y avivado así seré, y avivado así seré. Okay, hermanos, sigan trayendo lo más adelante posible, por favor. So good to have you folks with us. I don't think you'll need translating for the Sunday school, but maybe for the service later, but good to have you. All right, pues que pasen, hermanos, y todos los que están afuera, todos que no vengan ahí, esto no es tiempo de estar en compañerismo, esto es tiempo de venir a la escuela dominical. All right, que después que se termine el servicio, chismen todo lo que quieran. All right, gracias, pasen, bien rápido, dígale que rápido, que corran, que ya están tarde. Que hermano Salvador, cuando empecemos la clase, entonces pueden sentar a... Ok, gracias por su cooperación, gracias por buen espíritu. Y aquí parece que algunos no se bañaron o algo, porque nadie quiere sentarse aquí. Qué privilegio tener al hermano Jan con nosotros. ¿Cuántos estuvieron aquí anoche otra vez? ¿Cuántos estuvieron aquí anoche? Un buen grupo. Ustedes que no estuvieron se perdieron una tremenda predicación que Dios usó para hablarnos.
y sinceramente que fue tremendo, a mí me fue de bendición. Y tuvimos el privilegio de trabajar en la primera iglesia bautista por muchos años, el encargado del ministerio de autobuses, con días hasta de 10,000 en 200 autobuses, 10,000 en asistencia y él corriéndolo todo. Y trabajamos en un tremendo equipo, la verdad, yo lo admiro mucho, tremendo héroe de la fe, y un privilegio tenerlo con nosotros en esta clase ahora. So, vamos a entregar la clase y dar una buena mano de bienvenida. Ok, Brother Young, it's all yours. Thank you again. I want to ask you this morning to please open your Bible to the book of Matthew. Le voy a pedir esta mañana que por favor abra su Biblia al libro de Mateo. Matthew chapter 18. Mateo capítulo 18. While you're turning there, I want to quickly introduce my friend, Mr. Owens. If you would stand real quick for me, please. This is Bill Owens and his friend Amanda, and they attend church together on Sunday at various places around the area. But Mr. Owens is an insurance agent, and he insures our bus ministry, First Baptist Church of Hammond. In fact, insures our whole church. And long story short, when nobody else would insure us 25 years ago, he took us on and changed things for us. You know what? I forgot to let you translate. But anyway, just tell him this is Bill Owens. He's my close friend. He got saved at First Baptist Church, and he's an insurance agent. El visitante de aquí, esa parejita, es Bill Owens y es amigo del hermano Ray Young y es un agente de aseguranza que ha asegurado ahí los autobuses en la primera iglesia bautista de Hammond, Indiana. All right, thank you so much. It's good to have you here this morning. He found out I was going to be in the area and dropped in this morning. Él se dio cuenta que yo iba a estar aquí en el área y quiso venir esta mañana. Jesus Christ spent much of his adult life in the city of Capernaum. El Señor Jesucristo pasó la mayoría de su edad adulta en la ciudad de Capernaum. On one occasion, he and his disciples were coming back to Capernaum. En una ocasión, él y sus discípulos estaban regresando, viniendo a la ciudad de Capernaum. And his disciples were arguing about which one of them was the greatest. Y los discípulos estaban peleando, discutiendo acerca de cuál de todos ellos era el mayor. And then I'm going to ask Brother Carlos to read verses 1 through 6. Y vamos a leer capítulo 18, versículo 1 al 6, dice así: En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. When they asked which one of us is the greatest, Cuando ellos preguntaron ¿cuál de nosotros es el mayor?, instead of answering their question, en vez de responder a esa pregunta, he mentioned the little children 5 times. Él mencionó los niños pequeños 5 veces. Then in verses 7 through 9, Después en versículos 7 al 9, he explains to them that offenses have to come. Él explica a ellos que los tropiezos tienen que venir. Anytime you get a group of people together, somebody's going to get offended. Y él se dio cuenta, él estaba diciendo que en un grupo de gente alguien siempre se va a ofender. He said, but woe be to the one who causes the offense, Pero él les dijo, ay de aquel que causa los tropiezos. especially if you offend one of these little ones. Especialmente, dijo él, si usted es tropiezo a uno de estos pequeños. Then I'm going to ask Brother Carlos to read verses 10 and 11. Y vamos a leer versículos 10 y 11. Dice ahí, capítulo 18, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. In verse 11, En versículo 11, Jesus made that very familiar statement. Jesús dice esa frase que es muy familiar. The Son of Man has come to save that which was lost. Y dice, el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. And verse 11 is referring back to verse 10.
Y versículo 11 se está refiriendo a lo que se acaba de decir en versículo 10. In verse 10, he mentioned the little ones again. En el versículo 10 él volvió a mencionar a los pequeños. So he's still talking about the little ones. Entonces todavía está hablando acerca de los pequeños. Then in verses 12 and 13, Y después en versículo 12 y 13 Jesus tells the familiar story que Cristo cuenta la historia conocida of the farmer who had 100 sheep, de el granjero que tenía 100 ovejas and he lost one and had to go find it and bring it back. y que perdió una y dejó ahí, la fue a buscar. Now I'm going to ask Brother Carlos to read verse 14. Vamos a leer versículo 14. Dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños. Even while he's telling the familiar story about the farmer, Aun cuando está contando esa historia tan conocida de las 100 ovejas, he's still speaking of the little ones all this time. todavía él sigue hablando, se sigue refiriendo a los pequeños todo ese tiempo. Then in verses 15 through 22, Después en versículos 15 al 22, one of the disciples tries to change the subject. uno de los discípulos trata de cambiar el tema. Jesus had been talking about being careful that you don't offend, especially the little ones. Cristo había estado hablando acerca de tener cuidado de no ser tropiezo o de ofender a los pequeños. But Peter says, but what if I get offended? Pero Pedro dice, pero ¿qué acerca si yo me ofendo? Should I forgive the person who offends me maybe 7 times? ¿Debería yo de perdonar a la persona que me ofende a mí tal vez 7 veces? Jesus said, no, 70 times 7. Y Cristo le dice, no, 70 veces 7. Then in verses 23 through 35, Y después en versículos 23 al 35, Jesus gets them back on the subject. Cristo vuelve al tema He tells another story. y cuenta otra historia. This one is not as familiar as the story about the farmer with the sheep. Esta historia no es tan conocida como la historia de las 100 ovejas. In this story, there is a king, En esta historia hay un rey and he has some servants that owe him some money. y él tiene algunos siervos que le deben dinero. He calls them in to collect the debt. Él llama a esos hombres para que le paguen la deuda. The first man owes the king El primer hombre le debe al rey what would be in our currency today about $15,000. lo que sería nuestra economía hoy en día como $15,000. The king says, I need you to pay me. Y el rey le dice, necesito que me pagues. The man says, I don't have the money. Y el hombre dice, no tengo el dinero. The king says, then I'm going to sell you, your wife, your children, and all your possessions. Y el rey le dice al hombre, entonces te voy a vender a ti, a tu esposa y a todas tus posesiones. The man is distraught about the fact that his family is going to be separated. El hombre obviamente está turbado acerca de que su familia se va a separar. So he falls on the ground and begins to worship the king. Entonces él cae al suelo y comienza a adorar al rey. He begs him for a little extra time. Él le ruega al rey por más tiempo para pagar. For some reason, the king has compassion on the man. Y por alguna razón el rey se compadece de este hombre. And he says to the man, I will not only give you more time, Y le dice a este hombre, no solamente te voy a dar más tiempo, I will forgive the debt completely. te voy a perdonar la deuda completamente. Can you imagine how the man felt? ¿Se puede usted imaginar cómo se sentía ese hombre? He walks out debt free and gets to keep his family. Sale de ese lugar ahí sin deuda y todavía puede mantener a su familia. Some more servants are waiting in line for their turn to come in to see the king. Hay otros siervos que estaban esperando en línea para entrar a ver al rey. The first servant sees a second servant. El primer siervo ve al segundo siervo He says, hey, aren't you that guy that owes me some money? y le dice, ¿tú no eres el que me debía a mí dinero? In our currency today, it would have been about 15 cents. En nuestra economía hoy en día sería una deuda como de 15 centavos. The first servant reaches out, grabs the second servant by the throat. Este primer siervo extiende su mano y agarra al segundo siervo del cuello And demands that he pays the money right now.
y le demanda que le pague esa deuda ahora mismo. The man says, I don't have it. Give me some more time. Y el segundo siervo le dice, no la tengo, dame un poquito más de tiempo. The first servant says, I'm not waiting. He has the second servant thrown into prison. Y el primer siervo dice, yo no te voy a esperar, y tiene al segundo siervo que lo echan en la cárcel. Back then, if you didn't pay your debt, they put you in prison. En esos tiempos, cuando no pagabas una deuda, te ponían en la cárcel. And it wasn't a prison like we have today, Y no eran cárceles o prisiones como las que tenemos hoy en día, with 3 meals a day, air-conditioned room, and a workout gym. con 3 comidas al día, aire acondicionado y un cuarto de ejercicios. No, in that prison, they didn't even feed you No, en esa cárcel ni siquiera te alimentaban, unless your family brought you some food. a menos de que tu familia te trajera comida. And you stayed in prison until the family could raise the money to pay your debt. Y tú te quedabas en la prisión hasta que tu familia pudiera saldar esa deuda. A third and a fourth servant Había un tercero y un cuarto siervo go in before the king, que tenían que entrar ahí a ver al rey. and they say to the king, Y le dijeron al rey, you won't believe what we saw out there. no vas a creer lo que acabamos de ver allá afuera. You know that guy you forgave $15,000? ¿Te acuerdas de ese hombre a quien le perdonaste $15,000? He found somebody that owed him 15 cents Él se encontró a alguien que le debía 15 centavos and threw him in prison. y lo echó en la cárcel. The king was furious. El rey estaba furioso. Look at verse 34. Mire versículo 34. I'm going to ask Brother Carlos to read it. Y lo vamos a leer, dice versículo 34. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. What was the king so upset about? ¿Por qué estaba tan enojado el rey? Was it the $15,000? ¿Fue por los $15,000? No, it wasn't the $15,000. No fue por el dinero. He had already decided that he could do without that money. Él ya había decidido que él podía perdonar esa deuda y no necesitaba el What he dinero. was furious about Por la razón por la que él estaba enojado was the fact that he had given forgiveness to one man, es porque él había perdonado a un hombre and that man was not willing to take that forgiveness and pass it on to somebody else. y ese hombre no estaba dispuesto a tomar ese perdón y dárselo a alguien más. Everybody who's here this morning Cada uno que estamos aquí esta mañana, that has been saved, que ha sido salvo, every one of us got saved the same way. cada uno de nosotros, todos fuimos salvos de la misma manera. We heard the news of forgiveness. Escuchamos las noticias del perdón. And in almost every case, Y en casi cada caso there was a local church, había una iglesia local, either directly or indirectly, in the news of forgiveness coming to me and you. involucrada en que esas noticias llegaran a mí directa o indirectamente. What did it cost that church to get the news of forgiveness to you? ¿Qué le costó a esa iglesia el asegurarse que las noticias del perdón llegaban a usted? Well, first of all, it cost the blood of Jesus Christ. Bueno, primero que nada le costó la sangre del Señor Jesucristo. The Bible says the church of God, which he had purchased with his own blood. La Biblia nos dice la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. But not only the blood of Jesus Christ, Pero no solo la sangre del Señor Jesucristo, the blood of many martyrs down through the years sino que también la sangre de muchos mártires a través de los años. paid the price so that you and I could hear the news of forgiveness. Ellos pagaron el precio para que usted y yo pudiéramos escuchar las noticias del perdón. Those kind of things are still happening in the world today. Ese tipo de cosas siguen ocurriendo en el mundo hoy en día. We've seen it on the news many times Lo hemos visto en las noticias muchas veces in the last few years. en los últimos años. What did it cost somebody to get the news of forgiveness to you? ¿Qué le costó a alguien el llevar las noticias de perdón a usted And to me? y a mí? Now you and I Ahora usted y yo owe a debt. somos deudores. The debt that we owe Y la deuda que debemos is to take that news of forgiveness that somebody brought to us es tomar esas noticias del perdón que alguien nos dio a nosotros and pass it on to somebody else. y pasarlas a alguien más. In the late 1950s, En los 1950s there was a little boy by the name of Richard White.
Había un joven, un niño pequeño con el nombre de Richard White. He lived in a poor neighborhood in Shreveport, Louisiana. Él vivía en un vecindario pobre ahí en Luisiana. One summer, his church was going to take all the junior age children to camp. Un verano su iglesia iba a tomar a todos los niños de 6 a 12 años más o menos a un campamento. But Richard lived alone with his mother, Pero Richard vivía solo con su mamá. and she couldn't afford to send her boy to camp. Y ella no tenía el dinero para mandar a su niño al campamento. So the bus captain paid Richard's way to go to camp. Entonces su capitán de ruta de este niño pagó para que él fuera al campamento. Richard got saved at camp. Este niño Richard fue salvo en ese campamento. When little Richard grew up, he became a preacher. Cuando el pequeño Richard creció, él llegó a ser un pastor, un predicador. He came out in the country about 10 miles north of Shreveport. Él salió ahí al campo como 10 millas de la ciudad de Shreveport. And he became the pastor of a small church. Y llegó a ser el pastor de una iglesia pequeña. The whole auditorium Todo el auditorio was about as big as the first 1/3 of this middle section. era tan grande como la tercera parte de esta sección. That church had one bus, Esa iglesia tenía un autobús. and that bus came by my house. Y ese autobús pasaba por mi casa. And that bus took me to church. Y ese autobús me llevó a la iglesia. I was 15 years old. Yo tenía 15 años. The first time I went to that church, I got saved. La primera vez que yo fui a esa iglesia, yo fui salvo. The second time I went to that church, I got baptized. La segunda vez que fui a esa iglesia, yo me bauticé. The third time I went to that church, I was called to preach. La tercera vez que fui a esa iglesia, yo me rendí a predicar. About 4 months later, Y como 4 meses después, I was only 15 years old. solamente tenía 15 años, I had only been saved 4 months, solamente tenía 4 meses de ser salvo, but they asked me to be the bus captain. pero me pidieron que yo fuera el capitán de la ruta. So I became the bus captain. Entonces yo fui el capitán de la ruta. About a year later, Como un año después, by then we had 3 buses. para ese entonces ya teníamos 3 autobuses. I was now almost 17, Y yo ya tenía casi 17 años. and they asked me to be the bus director. Y me pidieron que yo fuera el director del ministerio de autobuses. Nobody else in my family went to church, just me. Nadie más en mi familia iba a la iglesia, solo yo. But I went to my father one Saturday, Pero yo fui a mi papá un sábado. and I said, one of my drivers has to work tomorrow. Y yo le dije a él, uno de mis choferes tiene que trabajar mañana. Could you drive his bus for me one Sunday? ¿Pudieras manejar su autobús para mí por un domingo? And my father said, sure, I'll drive the bus for you one Sunday. Y mi papá dijo, claro, yo manejo el autobús para ti un domingo. The next Saturday, I went back to my father. El próximo sábado yo regresé con mi papá. I said, one of my other drivers has to go out of town tomorrow for a funeral. Could you drive his bus one Sunday? Y yo le dije, otro de mis choferes tiene que salir de la ciudad para un funeral. ¿Pudieras tú manejar su autobús este domingo? So he drove that bus one Sunday. Y él manejó ese autobús otro domingo. The next Saturday, El próximo sábado, 3 Saturdays in a row, 3 sábados seguidos, I went back to my dad. yo seguí regresando con mi papá. I said, Dad, the driver on my bus had to move Y le dije, papá, el chofer de mi ruta se tuvo que mudar because his company transferred him to a different location. porque su compañía lo transfirió a otro lugar. Could you drive my bus one Sunday until I can find another driver? ¿Pudieras manejar mi autobús otro domingo mientras yo encuentro otro chofer? And my father drove that bus Y mi papá manejó ese autobús one Sunday at a time un domingo a la vez for 26 years. por 26 años. After he drove the bus for about 2 years, Después de que él manejó el autobús por 2 años, he got saved at our church él fue salvo en nuestra iglesia. and he became a deacon. Él llegó a ser un diácono. When I left home to go to Hyles Anderson College, Cuando yo dejé mi casa para ir al colegio Hyles Anderson, my father and I were averaging about 17 on the bus. mi papá y yo teníamos como promedio de asistencia 17 en el autobús. The next Sunday, El próximo domingo, my mother and father were eating lunch, mi papá y mi mamá estaban ahí comiendo juntos. and my mother could tell my father was discouraged. Y mi mamá podía notar que mi papá estaba un poco desanimado.
She said, "What's wrong?" Y ella le preguntó, ¿qué tienes? He said, "I don't know what's wrong." Y él dijo, no sé qué tengo. He said, "When Ray was here, we had lots of kids on the bus." Dijo, cuando Ray estaba aquí teníamos muchos niños en He said, "Today I drove the bus y en el autobús, y hoy manejé el autobús and we only had 3. y hoy nada más tuvimos 3. You know what happened? ¿Y sabe qué pasó? Nobody visited the route on Saturday. Nadie visitó la ruta el sábado. So my mother said, Entonces mi mamá le dijo, because she didn't want my father to be discouraged, porque ella no quería que mi papá estuviera desanimado. "Well, I teach at the grade school. Ella dijo, pues yo enseño en la escuela primaria I know where all the children live in the neighborhood. y yo sé dónde todos los niños viven en el vecindario. I'll go out next Saturday and see if I can get some of the children to ride the bus for you." Yo voy a visitarlos el próximo sábado a ver si ellos quieren venir al autobús contigo el domingo. 6 weeks later, 6 semanas después, my mother had 83 on that bus. mi mamá tuvo 83 en la ruta. Richard White paid his debt. Richard White pagó su deuda. My father paid his debt. Mi papá pagó su deuda. My mother paid his debt. Mi mamá pagó su deuda. Brother Fernandez and his wife are trying to pay their debt. El pastor Fernández y su esposa están tratando de pagar su deuda. Here is the question. Aquí está la pregunta. Are you and I paying our debt ¿Usted y yo estamos pagando nuestra deuda? to take that news of forgiveness and pass it on to somebody else? De tomar esas noticias de perdón y pasarlas a alguien más. Look quickly again in your Bible, if you would, please. Note rápidamente en su Biblia, por favor. This time to chapter 19. Ahora en capítulo 19 en Mateo. Matthew chapter 19, verses 13 through 15. I'm going to ask Brother Carlos to read. Mateo 19, 13 al 15, lo vamos a leer. Dice entonces, Mateo 19, 13 al 15, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Somehow the disciples still had not gotten it yet. De alguna manera los discípulos todavía no la agarraban. They didn't understand. No entendían. Jesus was trying to explain to them Cristo estaba tratando de explicarles that the best time to get saved, que el mejor tiempo para ser salvo, the best way to get saved, la mejor manera de ser salvo, is to become like a little child. es llegar a hacerse como un niño. Why would he say that? ¿Por qué diría eso? Well, what do you have to do to get saved? ¿Qué tienes que hacer para ser salvo? You have to join the church. Tienes que unirte a una iglesia. No, you know that's not true. No, eso no es cierto, usted You sabe. have to get baptized. Tiene que bautizarse. You know that's not true. No, eso no es cierto. The Bible tells us La Biblia nos dice that to get saved, que para ser salvo you have to believe. tiene que creer. And who's the most likely to believe what you tell them? ¿Y quiénes son los que más probablemente van a creer lo que usted les dice? A little child. Un niño pequeño. Because they haven't been disappointed as many times as you and I have been disappointed. Porque ellos nunca han sido decepcionados o nunca les han fallado como tantas veces como usted y yo nos han fallado. Now if you'll turn to chapter 21, Ahora si vamos al capítulo 21, I'm going to ask Brother Carlos to read verses 14 through 17. vamos a leer capítulo 21, versículos 14 al 17. Y dice, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, y se indignaron. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, ¿nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó ahí. Jesus Christ, Cristo Jesús, the very Son of God, el mismo Hijo de Dios, of all places, de todos los lugares, was in the temple estaba en el templo and he was healing people. y estaba sanando gente. And when he healed somebody, Y cuando sanaba a alguien, some of the children got excited algunos de los niños, de los jovencitos niños, se emocionaban and they said, "Praise the Lord." y decían, gloria a Dios. And some of the religious leaders, Y algunos de los líderes religiosos, some of the scribes and the priests, algunos de los escribas y los sacerdotes, they got upset ellos se enojaron.
They got upset because the children Se enojaron porque los niños were disrupting their worship service. estaban ahí causando mucho alboroto en el servicio. Years ago, Hace años, our pastor, nuestro pastor, Dr. Jack Hiles, el pastor Jack Hiles, was preaching on a Sunday morning at the First Baptist Church of Hammond. estaba predicando un domingo en la mañana en la primera iglesia bautista de Hammond. Big auditorium. Un auditorio grande. At the time, it would seat about 4,000 people. En ese tiempo sentaba como 4,000 personas. Every Sunday morning, the building was packed full. Cada domingo en la mañana estaba el edificio, el auditorio estaba llenísimo. Big First Baptist Church, downtown Hammond. Ahí la gran iglesia del centro de Hammond. The mayor often came to our service. El alcalde seguido venía a nuestros servicios. That Sunday morning, Ese domingo en la mañana, Brother Hiles was telling a story el hermano Hiles estaba contando una historia about some soldiers in World War I, acerca de unos soldados en la Primera Guerra Mundial, some American soldiers. unos soldados americanos. They got cut off behind the enemy lines. Ellos fueron cortados ahí, se quedaron atrás de la línea del enemigo. Back then, they didn't have a radio to call headquarters and tell somebody where they were. Y en ese entonces no tenían un radio para llamar a la base y decirles dónde estaban. But they had some pigeons, Pero tenían ahí unas aves. and those pigeons had been trained to fly back to headquarters. Y esas aves habían sido entrenadas para volar de regreso, encontrar su camino hasta la So base. they would tie a note to the pigeon's foot and let him fly back to headquarters. Entonces ellos ataban una notita ahí al pie del ave y esa ave volaba a la base. They were surrounded by the enemy. Ellos estaban rodeados por el enemigo. They were down to their last pigeon. Ya solamente les quedaba una ave. The pigeon was flying through the air, Esa ave estaba volando por el aire, trying to get back to headquarters. tratando de llegar ahí a la base. The note tied to his foot. Ahí la nota amarrada a su pata. Brother Hiles had the whole crowd right in the palm of his hand. Y el hermano Hiles, contando la historia, tenía a todos bien atentos. Everybody was sitting on the edge of their pew. Todos estaban ahí en la orilla de su asiento. Brother Hiles said a bullet might have hit the pigeon's wing, Y el hermano Hiles dijo que una bala a lo mejor but he just kept right on flying. ahí le pegó en la ala Another bullet might have clipped his foot, del ave, pero siguió volando. but he just kept right on flying. Otra bala le dio en la pata, pero siguió volando. That Sunday morning, Ese domingo en la mañana, two little boys dos niños pequeños who rode a bus from East Chicago, que habían venido en un autobús de East Chicago. they had never been to church before in their life. Nunca habían estado en la iglesia antes en su vida. No church. No iglesia. And when the bus kids come to church on Sunday morning, Y cuando los niños del autobús vienen a la iglesia en el domingo en la mañana, they're supposed to go to junior church, se supone que tienen que ir a la iglesia infantil, the children's church. a la iglesia de los niños. But that Sunday morning, Pero ese domingo en la mañana, those two boys esos dos niños got away from their bus captain. se le escaparon a su capitán. And whenever bus kids get away from their bus captain Y cuando niños de la ruta se escapan de su capitán and they come in the main auditorium, y entran en el auditorio, they never sit on the back row. nunca se sientan en la fila de atrás. They were sitting right over here on the front row. Estaban sentados aquí enfrente. Brother Hiles was telling the story. El hermano Hiles estaba contando la The historia. pigeon was flying through the air. El ave estaba volando por el aire. The bullets were zinging by. Las balas estaban también ahí pasando. That little 9-year-old boy jumped up on the pew. Ese niño de 9 años He brincó whistled as loud as he could. y chifló tan fuerte como pudo. His 11-year-old brother said, "Go pigeon!" Y su hermano de 11 años dijo, dale pájaro. The scribes got upset because the children were disrupting their worship service. Los escribas se enojaron porque los niños estaban causando alboroto en el servicio. And when they got upset, Y cuando ellos se enojaron, Jesus Christ stopped healing people. Cristo Jesús paró de sanar gente. I wonder who was next in line. Yo me pregunto quién seguía de ser sanado. And Jesus Christ Y Cristo Jesús walked out of the temple salió del templo and went out to Bethany. y se fue a Betania. You know, I'm afraid Sabe, yo temo there are churches all over America this morning que hay iglesias alrededor de los Estados Unidos
where Jesus Christ walked out a long time ago. donde Cristo Jesús ya se salió hace mucho tiempo. Because we quit trying to get the news of forgiveness to the next person. Porque dejaron de seguir pasando las noticias del perdón a la próxima persona. And we became more concerned about how beautiful our worship service was. Y se pusieron más preocupados de qué tan bonito estaba el servicio. Jesus stayed gone overnight. Cristo se quedó ahí en la noche He came back to the temple the next day. y regresó al templo el próximo día. He tried again to teach in the temple. Y trató otra vez de enseñar en el templo. And this time, every time he tried to teach, Pero esta vez, cada vez que él trataba de enseñar, a different group would argue with him. un grupo diferente se ponía a discutir con él. First it was the Sadducees, Primero fueron los saduceos, and then the scribes, y después los escribas, and then the priests, y luego los and then the sacerdotes, Pharisees, después los fariseos, and finally, y finalmente it seems like out of frustration, parece ser que fue como de frustración. Jesus Christ made that famous statement. Cristo Jesús dijo esa frase famosa, I'm going to ask Brother Carlos to read it. y vamos a leerla, Chapter 23, capítulo 23, verse 37. versículo 37. 23:37. 23:37 de Mateo dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? How often would I have gathered thy children together, ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, but ye would not? y no quisiste? Jesus was talking to the religious leaders, Cristo estaba hablando a los líderes religiosos, and he said to them, y él les dijo, le dijo a ellos: I would have gathered all the children together, yo hubiera juntado a todos los niños, but ye would not. pero no quisiste. Ye would not help me. No quisiste ayudarme. Ye would not pass out some tracts. No quisiste pasar tratados. Ye would not witness to anybody. No quisiste testificar a nadie. Ye would not invite your friends to come to church with you. No quisiste invitar a tus amigos que vinieran a la iglesia contigo. Ye would not go out visiting on the bus route or for the Sunday school class. No quisiste ir a visitar tu ruta o tu niño de escuela dominical. Ye would not give a few extra dollars over and above your tithe. No quisiste dar unos cuantos dólares más arriba de tu diezmo. Now, I understand what kind of church I'm in this morning. Ahora, yo entiendo en qué tipo de iglesia me encuentro esta I know that mañana. many of you have won folks to Christ. Yo sé que muchos de ustedes han ganado a gente para Cristo. Many of you have passed out tracts over and over. Muchos de ustedes han pasado tratados. But I wonder, Pero me pregunto, is there someone in the room this morning, ¿habrá alguien aquí esta mañana and Jesus Christ y Cristo Jesús would have to say to you, or maybe me, tendría que decirle a usted o tal vez a mí: I would have gathered your brother yo hubiera juntado a tu hermano or your sister o tu hermana or your parents o tus padres or your best friend o tu mejor amigo or your co-worker, o tu compañero de trabajo, but ye would not pero no quisiste pray for them. orar por ellos. Ye would not No quisiste invite them to church. invitarlos a la iglesia. Ye would not No quisiste give them a tract. darles un tratado. Ye would not No quisiste witness to them. testificarles. You and I Usted y yo owe a debt somos deudores to take the news of forgiveness de llevar las noticias de perdón that someone brought to us que alguien nos dio a nosotros and pass it on to somebody else. y las pasó a alguien más. So who is the greatest in the kingdom of heaven, as the disciples ask? Entonces, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos, como preguntaban los discípulos? It is the person Es la persona who has the greatest concern que tiene la mayor preocupación and puts forth the greatest effort y pone el mayor esfuerzo to get the news of forgiveness de tomar esas noticias de perdón to the next person. y llevarlas a la próxima persona. But by the way, Pero a propósito,
Who's the greatest in the kingdom of heaven? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? That's not the issue. Esa no es la pregunta. The issue is, La cuestión es, let's get the news of forgiveness vamos a agarrar esas noticias de perdón, to the next person vamos a llevarlas a la próxima as persona soon as possible, y tan pronto como posible, because the sooner they hear it, porque lo más pronto que ellos lo escuchen, the more likely they are to believe it. es más probable que ellos lo crean. Thank you for coming to Sunday school this morning. Gracias por venir a la escuela dominical esta mañana. I'm grateful that Brother Fernandez allowed me to be here last night and this morning. Estoy agradecido que el pastor Fernández me dejó estar anoche y esta mañana. God bless you. Dios les bendiga. Wow.